Hola, hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Vamos a continuar con la serie de visión, unción y llamado ya para finalizar nuestro último tema de la serie del tema, para darle finalidad o darle fin al tema de la unción. Hablábamos de que no existe una fórmula mágica, ¿verdad?, para hablar de unción. Comentábamos la diferencia entre ser ungido y ser consagrado. Decíamos que no es lo mismo. Y decíamos que sencillamente no hay una receta para la unción, pero sí es necesario unos ingredientes o sí necesitamos conocer qué cosas se ameritan para tener la unción, para tener esta característica, ¿verdad?, que tiene que ver con manifestar el poder de Dios, porque más que unción es manifestar la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras obras poner manifiesto el poder de Dios y que otros puedan ver lo que hace nuestro Señor en nuestras vidas. Eso es glorificar el nombre del Señor y realmente llamarnos ungidos y consagrados de Él. La unción es mitad santidad, es mitad consagración a Dios, pero también hablábamos del ingrediente de la pasión, porque nada de lo que tú hagas en esta vida, ¿verdad?, va a funcionar si realmente no tiene el ingrediente de pasión que necesitas para tú poder inyectarle día a día, porque va a venir el cansancio, porque va a venir el desánimo, porque van a haber días en que no vas a estar con toda la disciplina necesaria para poder ejercer eso, pero va a ser la pasión, que hablamos de que era una emoción fuerte, una emoción que embarga incluso la palabra sufrimiento, que decíamos que a muchos no les gusta esta palabra, pero que en el Señor el éxito en la pasión y la pasión producen y engendran eso que llamamos unción. Porque decimos que la unción es mitad santidad, porque la consagración a Dios produce temor de Dios. Cuando usted está consagrado en el Señor, usted va a comenzar a caminar en la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando nosotros nos consagramos a Él, esa consagración va a ir quitando aquello que no es agradable a papá. Y nosotros debemos luchar como hijos de Dios cada día con eso. Decirle: Señor, quita lo que no es de tu agrado, añade de lo que a ti te agrada. Pero es una lucha diaria, es una lucha que nosotros vamos a tener día a día como creyentes y como hijos de Dios. Para poder realmente estar consagrados en su presencia, debemos tener temor de Jehová. Dice la Biblia que cuidemos nuestra salvación con temblor y con temor. No dice solamente que somos salvos y ya por medio de la fe. Dice que la salvación, a pesar de que es un hecho real, de que ya Jesús nos justificó, nos limpió, nos redimió, igual la salvación nosotros debemos cuidarla con temblor y con temor, porque sí, es un regalo del Señor. Pero cada día debemos demostrarle a Él que le elegimos, cuando estamos consagrados, porque le hemos elegido a Él por sobre las cosas del mundo. Entonces es necesario que la unción tenga su fruto en la consagración, en la intimidad. Decía yo que la unción la tienes que parir en intimidad. Y cuando hablo de parir, es engendrar un proceso que es doloroso, porque para parir tú tienes que sufrir y tienes que transformar tu vida realmente para poder realmente. ¿Por qué parir? Porque en intimidad es que tú vas a poder obtener realmente los frutos de la unción, es que tú vas a poder obtener visión, es que tú vas a poder tener revelación, es que tú vas a poder tener ese encuentro con papá. Sin intimidad, lamentándolo mucho, nuestro día a día comienza a ser vacío, comienza a ser un día común y corriente, porque no le estamos rindiendo el lugar a nuestro Señor. Por eso es que la unción necesita engendrarse, necesita parirse dentro de la intimidad. El temor de Dios engendra santidad.
Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Hay muchas personas hoy predicando de muchas cosas y se olvida de predicar de la santidad y de la salvación en las iglesias. Y es necesario volver al tema de la santidad porque estamos en un evangelio a veces muy light, un evangelio que permite y dosifica muchas cosas y que no va en sí a lo que es el verdadero arrepentimiento en los hombres. Por eso el temor de Jehová engendra la santidad y la santidad produce la gracia. Usted quiere tener gracia de parte de Dios, pues sin santidad usted no puede tener gracia. La Biblia dice, ¿verdad? ¿Por qué María halló gracia delante de Dios? Porque era una mujer justa, porque en su justicia o en practicar la justicia el Señor dijo, wow, halló gracia delante de él. ¿Por qué Noé en su simiente, en su generación, halló gracia delante de Dios? Porque lo vio justo. Si Dios te juzga en su justicia como un hombre justo, como un hombre temeroso, como un hombre recto, esa gracia se va a demostrar, se va a ser visible en tu vida a través, pero sin santidad, sin justicia, sin rectitud, no podremos tener la gracia del Señor. La Biblia dice, ¿verdad? En la palabra, ¿verdad? En 2 Corintios 6:12, no hagáis vana la gracia que Dios ha depositado en ti, porque eres tú un colaborador de Dios. Todos en la tierra hemos sido llamados para ser colaboradores de Dios acá. Lo que pasa es que aún no lo sabemos. Pero esos colaboradores de Dios necesitan de la gracia de Dios para poder hacer lo que Él nos demanda, lo que Él quiere. Si usted no usa la gracia para lo que verdaderamente Dios le asignó, usted está perdiendo la gracia. Usted la está depositando mal, usted no la está usando mal, porque Él necesita que tú uses esa gracia que Él te entregó, que la uses donde realmente haya necesidad y haya la demanda de tu llamado y de tu propósito. Usa la gracia en el área que Dios te asignó. Si tú estás en un área, por ejemplo, si tú estás en la parte de un comedor, si estás en un área determinada, tú tienes que usar la gracia que Dios ha depositado en ti para hacer que esa área levante dentro de tu congregación, haciendo lo que tú estés haciendo para Dios, incluso en el área secular. Usar esa gracia que Dios te ha dado para poder hacer que otros lleguen a Cristo. Pero sobre todo, que uséis la gracia para la primera orden. Usted sabe o conoce cuál es la primera orden que nos da papá. Yo creo que tú en este momento que me estás escuchando, que eres entendido, los que son creyentes, saben que la primera orden que nos da papá es la gran comisión. Y esa gran comisión implica id y haced discípulos. Id y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera orden que nos da papá. La primera orden que nos da papá no es que adoremos, no es que sirvamos, no es que... Sí, existen muchas cosas importantes dentro de los mandatos de Dios, pero el primer mandato más importante que Él le entregó a la iglesia y que le entregó a sus discípulos es cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos. Cuando de alguna manera, ¿verdad?, tú cumples esa comisión, estás completando la gracia, estás completando porque estás utilizando la gracia para lo que Él te ha mandado. Pero hablábamos también de que necesariamente debemos conocer nuestro propósito, apropiarnos de él para poder usar la gracia verdaderamente en las áreas donde Él nos está asignando. Hay muchas personas que por no tener claro el propósito usan la gracia vanamente, porque no tienen claro todavía el propósito de papá para con ellos. ¿Cómo clarificar el propósito? No tiene que ver solamente con los talentos y con los dones que Dios te ha entregado, pero sí debemos descubrir. Es necesario que tú tengas un
descubrimiento de tus dones y de tus talentos para poder poner en acción esa gracia y ese propósito que hay en ti. Sí necesitas conocerlo, pero más que los dones y los talentos, te hablé de visión, te hablé de unción y próximamente vamos a estar tocando el tema del llamado. ¿A qué hace referencia ese tema de llamado? Esa frase que muchas personas usan incluso con desconocimiento, que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿A qué hace referencia eso? Somos todos llamados, somos todos elegidos. Son dudas que se nos presentan, ¿verdad?, en estos temas tan interesantes. Hablábamos de que la unción, ¿verdad?, se para en la intimidad, que nosotros debemos buscar la unción en intimidad. Y en resumidas cuentas hablábamos de que tenemos ciertos ingredientes, aunque no es una fórmula. Hermano, no es una fórmula. Ser usado del Señor, ¿verdad?, no implica una fórmula como tal, porque quizás Él te va a usar conforme a tu carácter y conforme a lo que tú eres en Dios, conforme a lo que tú has logrado manifestar en el Señor. Entonces, conforme a tu carácter, conforme a tus talentos, a tus dones, Él va a comenzar a usar eso que Él ha depositado en ti y que tú necesitas descubrirlo y ponerlo por obra. Yo digo que todo el tiempo, porque Él está esperando, Él está presto a que nosotros, los ángeles, harían el trabajo a la perfección, pero Él está necesitando una boca humana, Él está necesitando a alguien que se atreva a darle una palabra. Hay personas que están dentro de iglesias, el Señor los está llamando para las cárceles. Hay personas que están encerrados en un lugar y Dios los está llamando a hacer campaña evangelística, salir a evangelizar, a salir a los lugares donde realmente hay necesidad. Descubrir eso implica una valentía, implica quitarse de un lugar para realmente cumplir lo que Dios te está asignando. Muchas veces nosotros queremos confrontar lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero sencillamente siempre va a ganar la voluntad de papá. Hay personas que sí están para cumplir un propósito dentro de una iglesia grande, pequeña, lo que sea, pero hay otras que simplemente el Señor los está mandando, los está llamando a estar en otros sitios, a estar en otros lugares. No todo el mundo está en iglesias. Hay personas que, por ejemplo, tienen llamado carcelario, tienen llamado para estar en hospitales, para estar sirviendo en albergues. El Señor en intimidad, claro, no me hizo un llamado formal a estar en este lugar de lleno, pero sí quiere que vea cómo se trabaje allí, pero fue un trato personal en oración. Me dijo, ve a los centros de rehabilitación, y la primera célula que yo logré, ¿verdad?, acá en Barquisimeto, Estado Lara, fue con personas que tienen problemas de adicción, que tienen problemas de alcoholismo, y realmente, claro, no es que le tuve miedo a esas circunstancias, pero se necesita una persona bastante llena del Espíritu Santo para poder estar allí. Pero sí, papá me confrontaba en una ocasión a través de la oración que yo debía ir a ver cómo se trabaja en esos lugares, cómo se trabaja en los lugares de centro de rehabilitación. No sé con qué fin o con qué objetivo quiere papá que yo vaya a ver cómo se trabaja en esos lugares, pero para algún fin o para alguna motivación específica tiene el Señor de que yo vaya a ese tipo de lugares. Pero para poder ir allí, señores, se necesita estar bastante lleno de la presencia de Dios, pedirle en intimidad, en ayuno, porque sabemos que ese tipo de personas necesita bastante ayuda, necesita personas bastante firmes y que sobre todo tengan palabra, tengan llenura del Espíritu Santo para ir y poder enfrentar esos problemas. Además de que se necesita también cierta malicia para poder ir hasta esos lugares, porque sabemos que a veces esas personas tienen tendencia, ¿verdad?, a envolver con facilidad a los otros, y por eso es necesario, para poder ir hasta allá, estar bastante firme, bastante lleno y con convicción y seguridad de ir y hacer el trabajo que Dios nos está demandando. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Con esto cerramos el segundo tema,
de la unción y nos queda otro tema que es el llamado. Un tema que ya tengo avanzado. Es bastante interesante y espero que lo puedan estar viendo los videos, las series, las entregas que vamos a estar presentando de este tema de llamado. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, espero que pasen una linda noche y se me cuidan.